Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. En este vídeo te voy a hablar de la luna y en concreto de la luna en Escorpio. Desde hace bastantes meses ha habido muchas personas con la luna en Escorpio que me han pedido si por favor podía hablar de cómo funciona este mecanismo lunar, porque es verdad que es bastante desafiante y a veces difícil de gestionar. Yo tengo la luna en Escorpio, voy a intentar ser lo más clara posible y, y hablarte un poco no solo de cómo funciona el mecanismo lunar de la luna en Escorpio, sino de la luna en general. Hasta ahora no lo he podido hacer, no he tenido oportunidad y lo primero, para que podamos entender la luna, bueno, los planetas, la luna no es un planeta, pero en astrología lo consideramos como tal, representan funciones de nuestra psique. Cuando nosotros sentimos, cuando nosotros conectamos con nuestra vulnerabilidad, con nuestros miedos, cuando nosotros buscamos refugio, lo que se está activando es nuestra luna. Nosotros sentimos a través de nuestra luna, nosotros nos vinculamos a través de nuestra luna. Y la luna es una parte importantísima de nuestra carta porque como representa un mecanismo inconsciente, si nosotros no somos capaces de llevar al consciente ese mecanismo y sanarlo, entonces es como que vamos a estar enganchados a ese patrón, a ese mecanismo y de esa forma no vamos a tener espacio para seguir creciendo y para dirigirnos hacia el sol, para hacer ese proceso de individuación que nos permite descubrir quiénes somos realmente. Es como si hubiese dos fuerzas, ¿no? Una que, que nos invita a volver al útero, la luna, a volver a ese lugar donde nos sentíamos completamente seguros, y otra corriente, otra energía que nos invita a salir del útero para llegar al sol, para descubrir realmente cuál es nuestro brillo, cuál es nuestra identidad. Por eso conocer la luna es tan importante. Hay lunas más desafiantes que otras, hay lunas más fáciles de gestionar que otras, y en el caso de la luna en Escorpio, es una luna que está en caída, se dice así, en caída o en vergüenza, y eso lo que significa es que la luna, cuando se encuentra en el signo de Escorpio, está muy incómoda y esa incomodidad hay que saber gestionarla porque si no nos vamos a encontrar con una sensación interna de mucho conflicto, de mucho desasosiego. Todas las lunas traen un mecanismo de defensa, porque cuando pensamos en la luna, en realidad en lo que tenemos que pensar es en nuestra niña o niño interno que viene con un miedo y ante ese miedo adopta un determinado mecanismo. Por ejemplo, una luna en Géminis generalmente esconde a una niña o un niño que tiene miedo a no ser lo suficientemente inteligente, que tiene miedo a no saber, que tiene miedo a no tener la suficiente información, que ha crecido en un entorno y con una madre, digo madre como arquetipo, en el que se ha dado mucho valor y mucha importancia a la mente, en el que ha establecido relaciones desde el mental. Por eso una persona con la luna en Géminis, cuando se asusta, cuando aparece su vulnerabilidad y su miedo, va a adoptar un mecanismo, va a conectar con ese mecanismo de defensa que es el de buscar información, intentar leer mucho, aprender mucho, porque eso le da seguridad. Y la manera de sanar esa luna en Géminis es conectando con esa niña o ese niño interno que siente que no es lo suficientemente inteligente, que no sabe lo suficiente y de alguna manera devolverle esa seguridad, esa certeza de que sí que sabe, de que sí que es listo, de que sí que es inteligente, de que sí que puede comprender. Porque si nuestra respuesta es darle más información, buscar más, ¿no? Donde leer, donde encontrar esa información que nos hace sentir seguros, entonces seguimos
creyendo en ese miedo a no saber, seguimos creyendo y seguimos sosteniendo esa inseguridad. Y para salir del mecanismo lunar, lo que tenemos que hacer es darle a ese niño o a esa niña la seguridad de que es lo suficientemente listo, lo suficientemente inteligente. Bueno, pues así funcionan todas las lunas. Todas las lunas traen un miedo que está guardado en nuestro inconsciente que nos lleva a adoptar un mecanismo. Y la clave es transformar ese mecanismo, sanar ese mecanismo, darnos cuenta de cuando estamos sometidos al mecanismo lunar para sanarlo, transformarlo y que así la luna nos pueda mostrar dones y talentos importantísimos para nuestra vida, porque siguiendo con el mismo ejemplo, una persona con la luna en Géminis es una persona muy rápida mentalmente, una persona muy inteligente, una persona eh, capaz de conectar ideas, que te puede entender muy bien, que siempre que tú acudas a ella o a él va a proporcionarte una apertura, ¿no? Una apertura mental, te va a dar una visión muy amplia de a lo mejor lo que te está pasando, porque date cuenta de que cuando nosotros acudimos a alguien y acudimos buscando una madre, vamos a buscar su luna. Y por eso cada uno de nosotros, a través de nuestra luna, somos madres de una forma diferente. Yo, por ejemplo, con la luna en Escorpio, cuando alguien acude a mí buscando ese cobijo, buscando ese útero, lo que yo le proporciono es una ausencia total de juicio y es capacidad para mostrarle, para que vea aspectos oscuros, aspectos que están escondidos y que por sí solo a lo mejor no puede ver, porque ese es el don y el talento de mi luna en Escorpio. Si, no lo sé, si yo tengo una persona, un amigo, y de hecho lo tengo, que tiene la luna en Capricornio, cuando yo acudo a él porque tengo un problema y estoy buscando ese cobijo, ese útero, esa madre, lo que voy a recibir de él va a ser es como si estuviese hablando con un gran maestro, que lo que me dice me lleva a conectar con la responsabilidad, con la madurez, con la seriedad. No me dice nada porque sí, me invita y me ayuda a ser responsable, a responsabilizarme de mí misma, a no quedarme enganchada en las emociones, a no quedarme ahí perdida y a que aprenda a trabajar por lo que quiero, porque ese es el don y el talento que ese amigo mío con la luna en Capricornio tiene. Él, en su interior, ¿qué ha tenido que hacer? Ha tenido que sanar su mecanismo lunar. ¿Por qué? Porque una luna en Capricornio, por ejemplo, lo que trae es una tendencia, no he podido ser niño o niña de pequeño porque he tenido que cargar o responsabilizarme, he tenido que madurar demasiado pronto y traigo esa memoria lunar de que realmente sentir no es importante. Y al final una luna en Capricornio se sana cuando transforma ese mecanismo en responsabilidad, cuando aprende a responsabilizarse de lo que siente, cuando aprende a responsabilizarse de su vulnerabilidad. Y así con todas las lunas. En el caso de la luna en Escorpio, la luna en Escorpio tiene una dificultad especial porque la luna representa el útero, la madre, la vulnerabilidad, el sentimiento, la conexión con nuestras necesidades. La luna nos habla del espacio que tenemos para vincularnos, para permitir que alguien entre en nuestra vida. Y Escorpio es una cualidad energética que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el poder de la alquimia, con la transformación, con la intensidad, con la pasión, con la oscuridad. El poder de la alquimia nos conecta con la capacidad que tenemos todos para acceder a nuestras emociones más intensas, la rabia, la frustración, la ira, la vergüenza, los celos, y transformarnos a través de ellas para resurgir y cada vez estar más en conexión con la luz que somos. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, yo tuviera el sol en Escorpio, entonces
sería una persona cuyos talentos y dones, cuyo brillo está conectado con la energía escorpiónica. Pero al tener a Escorpio en la luna, de alguna manera eso se convierte en una debilidad, en una fragilidad, en un aspecto de mi personalidad que tiene que ser trabajado porque cuando se activa me conecta, me conecta con ese miedo, con esa debilidad. ¿Y qué sucede? Que como Escorpio representa la muerte y representa esa crisis, la luna en Escorpio nos conecta con un niño o una niña que ha crecido, es como si hubiese crecido en un pantano, como si hubiese crecido rodeada o rodeado de monstruos, de animales peligrosísimos, de fantasmas, y eso hace que una persona con la luna en Escorpio siempre tenga la sensación de que se tiene que defender. Una persona con la luna en Escorpio trae un miedo a la muerte de todo y cualquier cosa. Y por eso es como que siempre está alerta, siempre está atenta o atento por si tiene que sacar el aguijón, por si aparece una crisis, porque ha crecido y viene y trae esa memoria de defensa, esa memoria de miedo a la muerte constante de todo. Es decir, es como que la muerte en un sol en Escorpio no es que da igual, es que se convierte en un medio para conectar con la vida, pero en la luna en Escorpio es tan intenso ese miedo, tan intenso, que nos puede llevar a una situación interna de crisis muy fuerte. Y en esa situación interna de crisis, las lunas en Escorpio tienden a ponerse extremadamente defensivas, muy defensivas, eh, incluso pueden no saber bien cómo ayudarse. Las personas con luna en Escorpio tenemos una enorme dificultad para saber, para distinguir entre la muerte y la vida, para distinguir entre lo que es bueno para nosotros y lo que es perjudicial para nosotros. Por eso podemos llegar a hacernos mucho daño. Cuando no tenemos bien integrada la luna, eh, podemos ser muy dañinos con nosotros mismos. Y además, y esto es en general, porque habría que ver, ¿no?, cada caso específico, pero venimos de una relación con la madre, con el arquetipo de la madre, extremadamente fusionante, en la que no hemos podido establecer límites ni explicitar nuestros deseos. Y aquí es donde están las dos herramientas, creo yo, claves para sanar la luna en Escorpio. Aprender a poner límites, a regular nuestra energía, a saber decir no y a explicitar nuestro deseo. Porque como venimos de vínculos tan fusionantes en los que de alguna manera nos hemos entregado por completo al otro, a la madre, en las que no hemos tenido capacidad para saber qué necesitamos, para establecer esa separación de alguna manera, nos cuesta trabajo, y de hecho nos cuesta trabajo cuando nos vinculamos, el ser capaces de regular y de establecer esos límites. Mm, es como si, claro, la luna en Escorpio es muy intensa, muy intensa. Y es muy capaz de gestionar las crisis casi como si estuviese dando un paseo, es que ni se entera. No es que no se entere, pero como está muy acostumbrada en su memoria esa luna a pasar por experiencias de mucho dolor, experiencias de muerte, experiencias en las que ha habido mucha crisis, cuando ocurre una crisis en su vida, es muy capaz em, de sobreponerse a ellas, de aprovechar la experiencia y de vivirlas con cierta facilidad
gracias a ese don y ese talento que tiene la luna en Escorpio. La luna en Escorpio tiene una enorme capacidad terapéutica, yo creo la que más, tiene una gran capacidad para ver lo que no se ve, es como si fuese un aparato de rayos X. Tiene una gran capacidad para ver lo que está detrás, lo que la mayoría de la gente no puede ver. De ahí su capacidad terapéutica. La luna en Escorpio tiene también una enorme capacidad para sobreponerse a situaciones dificilísimas, a situaciones de mucha crisis y resurgir y renacer y ser una persona completamente nueva. Y esos dones y talentos que tiene la luna en Escorpio, porque es muy importante no olvidar que todas las lunas contienen un desafío, pero también contienen una polaridad elevada, un don y un talento, y la clave es conectar con ese don y talento para que nosotros con la luna en Escorpio podamos conectar con ese don y talento. Necesitamos establecer una relación, perdón, con, con ese miedo, con esa niña o con ese niño que habita en nuestro interior y que tiene miedo a todo, que siente una profunda inseguridad y que está constantemente defendiéndose. Cuando yo he trabajado mi luna, que la verdad es que lo he hecho mucho, cuando he trabajado mi luna en Escorpio y he conectado con esa niña que vive en mi interior, la imagen que siempre me aparecía era yo con 4 o 5 añitos y como si estuviese, bueno, cómo no, totalmente sola, aislada y con una sensación de pánico, de qué me van a hacer, sobre todo de qué me van a hacer, de no puedo descansar, no puedo relajarme porque si me relajo voy a morir, si me relajo va a venir algo, va a ocurrir algo que me va a arrastrar. Y esa niña, el sentimiento, en mi caso, el sentimiento que tenía, esa necesidad de defenderse, de estar alerta, tenía que ver con una inseguridad muy, muy profunda, con una desconfianza, y esta es una palabra clave en la luna de Escorpio, una desconfianza muy fuerte, una falta de fe enorme, porque de hecho, bueno, también esto tampoco se puede generalizar, pero las lunas en Escorpio generalmente han tenido, o bien antes de nacer, ha habido experiencias de muerte en la familia, o bien han sido partos muy difíciles en los que la madre ha tenido riesgo de muerte o en los primeros años de vida se ha producido muerte y eso inconscientemente hace que una luna en Escorpio esté muy conectada con la muerte, con la sensación de que la muerte puede llegar en cualquier caso, pero como la luna representa la vulnerabilidad y representa esa necesidad, ese cobijo, claro, nos estamos intentando, una luna en Escorpio se está intentando cobijar en un lugar donde hay muerte. Por eso es tan difícil, por eso es tan desafiante. Y de lo que se trata, o creo yo que la mejor forma de ir sanando ese mecanismo y evitando la defensa, evitando esa tendencia, de hecho cuando, en mi caso particular, cuando se activa mi mecanismo lunar, automáticamente me pongo en modo víctima y además una víctima muy agresiva, rechazo por completo cualquier tipo de ayuda, me aíslo y comienza a activarse en mí pensamientos de muerte, de drama, mucho drama. Yo para seguir así prefiero morirme, no voy a poder, no voy a poder, esto es horrible. Y ahí es muy fácil, muy, muy fácil olvidarnos de que una persona con la luna en Escorpio tiene un enorme poder, porque Escorpio representa el poder personal. Tiene un enorme poder para transformarse y un enorme poder para resurgir de cualquier situación de muerte, de cualquier situación de crisis. Pero como Escorpio está en la luna, las personas con luna en Escorpio tienen o tenemos dificultad para creer en ese poder, porque nos dejamos arrastrar por ese miedo, por esa niña o ese niño que vive en nuestro interior. Por lo tanto, el desafío, el trabajo que necesitamos hacer es el de establecer una conexión constante con esa niña o ese niño que
tiene tanta inseguridad, que tiene tanto miedo, que desde pequeño no ha tenido espacio, no ha sentido que tiene un suelo en el que apoyarse, porque viene de una relación muy fusionante en la que no ha podido tener una identidad definida, y según vamos estableciendo una relación con esa niña o ese niño, vamos a ir ganando seguridad. Y al ganar seguridad, al, al generar ese suelo, ya no vamos a necesitar defendernos, ya no vamos a activar ese mecanismo lunar, ya no vamos a ponernos en modo drama. El otro día me escribía una persona a través de Instagram diciéndome que cuando había pasado por situaciones difíciles en su vida, su luna en Escorpio le había ayudado muchísimo, pero que en lo cotidiano su luna en Escorpio era algo muy, muy difícil de gestionar, porque la llevaba a una posición de víctima, de drama. Claro, porque la luna en Escorpio en situaciones de crisis puede ser, nos puede ayudar mucho, pero cuando no hay crisis, como también está apegada a la crisis, la luna en Escorpio, y esto también creo que es clave, la luna en Escorpio está apegada al sufrimiento, está apegada a la crisis. Y para ayudar a esa niña a que deje de estar apegada y deje de alimentarse de sufrimiento, y deje de alimentarse de no tener lo que desea, y deje de alimentarse de ese dolor, tenemos que darle mucho amor, perdón, y sobre todo darle mucha seguridad, proporcionarle ese suelo. Y eso se hace trabajando con esa niña, con ese miedo, hablando con ella. Bueno, eso hay mil formas, ¿no? A nivel terapéutico, porque de esa manera el mecanismo lunar se va a sanar, y así vamos a poder conectar con esa polaridad elevada de la luna en Escorpio, con esa enorme capacidad para transformarnos, para transformar muerte en vida. Y bueno, recuerdo, te voy a poner dos ejemplos. Cuando estuve enferma, eh, un amigo mío, cuando ya pasé todo el proceso, que obviamente para mí no fue fácil, pero me resultó muy curioso lo que me dijo un amigo, por cómo los demás me veían desde fuera, ¿no? Porque lo que me dijo fue que había sido como si que todo el proceso de la enfermedad había sido como si yo me estuviese comiendo una bolsa de pipas. O sea, algo como que desde fuera los demás veían que para mí era muy fácil. Y es verdad que, aunque, hombre, pues no fue un camino de rosas, pero yo no recuerdo esa experiencia, la experiencia de la enfermedad, que en realidad fue una gran crisis en mi vida. No la recuerdo como algo oscuro, como algo triste, como algo difícil. Yo lo recuerdo como algo, como una enorme oportunidad de transformación, y esa es mi luna en Escorpio. Es como que ahí se despierta ese don, ese talento, o ese talento lunar. Y con respecto a la muerte de mi madre, cuando falleció mi madre, claro, ahí mi luna en Escorpio, el miedo a que esa relación, las personas con luna en Escorpio hemos generalmente tenido una relación muy intensa con nuestras madres, muy, muy intensa, que obviamente hay que sanar. Y yo tenía pánico a que yo pensaba que no iba a ser capaz de vivir sin mi madre. Y eso también es mi luna en Escorpio, en forma de drama, de victimismo, y sobre todo muy extrema, ¿no? Y muy intensa. Y, y sin embargo, viví todo el proceso como algo, bueno, como una experiencia milagrosa. La acompañé hasta el último momento, sentí perfectamente eh, su proceso de dejar el cuerpo, y me sentí completamente en paz. Ahí también yo estaba conectando con mi mecanismo lunar, pero desde la polaridad elevada. ¿Cómo llevar ese poder o esa capacidad a lo cotidiano? Para llevarlo a lo cotidiano, y para que en lo cotidiano no se active el drama, es, como decía antes, muy importante
conectar con esa niña o ese niño, hablarle, recordarle que estamos con él, que le queremos, dándole esa seguridad. Y por otro lado, ser conscientes cuando se activa ese mecanismo, cuando comenzamos a activar esa intensidad, esa defensa. Creo que cada persona, todas las personas que tengan la luna en Escorpio saben perfectamente cuando se está activando ese mecanismo porque es muy llamativo. En ese momento, lo más importante es ser capaces de reconocer esto solo es un mecanismo y además decírnoslo con la mente, esto solo es un mecanismo, esto no soy yo, y desde ahí empezar a generar silencio, desidentificarnos del mecanismo. Y si con la mente somos capaces de decretar, de tener presente que nosotros no somos ese mecanismo, que solo es un mecanismo de defensa, es cuando ese mecanismo va a dejar de someternos. Y esto pasa con todas las lunas, con absolutamente todas. Es ir dándonos cuenta de cuál es ese mecanismo para que no nos someta y podamos empezar a tener el control sobre él. Y en el caso de la luna en Escorpio, el mecanismo es el de irnos al drama, irnos a la defensa, entrar en un ámbito, en una esfera de oscuridad, de crisis muy, muy profunda, en la que no debemos de quedarnos, porque si nos quedamos ahí, no estamos ayudando a ese miedo, a esa niña o ese niño a que vaya transformándose y a que vaya ganando seguridad, sino que lo que estamos haciendo es convertirlo o convertirla en resistencia. Recuerda que todas las lunas nos hablan de ese mecanismo, nos hablan de un patrón que hemos adoptado para protegernos o para defendernos de un miedo. Una luna en Géminis tiene miedo a no saber, una luna en Virgo tiene miedo a no ser perfecta, tiene miedo a la imperfección, tiene miedo a la espontaneidad. Por ejemplo, en el caso de una luna en Virgo, la memoria que trae es si me permito ser imperfecta, si me permito la vulnerabilidad, me van a dejar de querer, mi mamá me va a dejar de querer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adopto un mecanismo de defensa de esa imperfección. Me defiendo de lo imperfecto, me defiendo de la vulnerabilidad, me defiendo de todo lo que tenga que ver con la luna, ¿no? Y en esa defensa aplico mental y me convierto en una persona muy juiciosa, separo. Y una luna en Virgo se sana cuando somos capaces de permitirnos la imperfección, de saber que vamos a seguir siendo amados aunque seamos imperfectos y de permitirnos la espontaneidad. Porque si yo tengo la luna en Virgo y lo que hago es buscar la perfección de todo, ser muy juiciosa conmigo, intentar ser perfecta, intentar que los demás sean perfectos, estoy sometida al mecanismo lunar. Pero si tengo la luna en Virgo y soy consciente de que mi miedo, el miedo que tengo, la niña que habita en mi interior, tiene miedo a ser imperfecta porque cree que si es imperfecta la van a dejar de querer, entonces lo que voy a hacer es comenzar a permitirme la imperfección. Voy a comenzar a permitirme la espontaneidad, porque de esa manera sano la memoria de miedo que trae mi niña. De la otra, simplemente estoy sometida al mecanismo lunar. Nada más, espero que esta información, obviamente sé bueno, no a todo el mundo le va a interesar porque está más enfocada a las personas que tienen la luna en Escorpio. Espero que si tienes la luna en Escorpio te sea útil y te ayude a ver y a conectar con la polaridad más elevada de esta luna tan potente. Y qué más, este domingo, vamos a estar en directo Laura Castro y yo hablando sobre el eclipse
del próximo día 20. De todas formas, ya voy a informar en mi news y también a través del canal, en la comunidad. Y en el cuerpo de este vídeo, te voy a dejar información sobre el curso Como a ti mismo. Ya sabes que son 6 semanas de trabajo personal para transformar y mejorar la relación que tienes contigo mismo. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Te deseo que tengas un muy feliz presente.